sobre eso va a iluminar el gobierno. Pero la verdad es que la mayoría no eran Delías, no eran Baradeles, no eran Pablo Moyanos, eran estudiantes y muchos de los cuales yo estoy seguro que acompañaron, me consta, uno tiene gente conocida, uno habla, uno tiene red social, no las de digital. Y hay mucha gente que votó a Milei que no le gustó el abordaje que se hizo sobre las universidades. Está con nosotros Luciana Vázquez, que es periodista, hace muchos años investiga temas de educación. Digamos, ¿qué quiere Milei para vos con las universidades públicas? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Es claro lo que quiere? Yo creo que hay dos preguntas. Una que es política, es ¿qué es esto? ¿La está viendo? ¿Qué quiere Milei con este tema universitario? Y una respuesta posible es la inscripción de esa confrontación tan aguda con las universidades y tan salvaje y tan indiscriminada, generalizada y en un punto desinformada, con pocos datos precisos sobre temas muy urticantes de las universidades públicas. Responde a esta idea de la batalla cultural, la construcción de enemigos corporativos, instalarlos en un momento, desinstalarlos y pasar a otros. Esa es una respuesta posible. Ahí hay un riesgo, que es el riesgo de que Milei, que esta sea su 125. Que elija mal el enemigo. O que elija un enemigo, ¿no? Elija un enemigo con una centralidad de la clase media. Como en la 125 había una alianza ciudad-campo y la clase media muy detrás de esa causa que parecía muy ajena a la clase media. O 2001, los cacerolazos con la clase media en escena. O Alberto Fernández 2020 cerrando las escuelas y construyendo ese enemigo, ese sujeto político de las familias argentinas, pares organizados, que se resistían. Sí, los surfers, los runners, todos los que viajaban a Europa, los que tenían, digamos, los que no eran clases populares en la estigmatización. Voy a pensar una cosa, que cuando la clase media se retira del debate público porque soluciona sus problemas por privado, es decir, la matrícula argentina privada de la educación básica, primaria, secundaria y jardín de infantes, alcanza al 34%. Eso es muy atípico. Los países no tienen 34% de matrícula privada. Estados Unidos tendrá 11%, Canadá tendrá 8%. Entonces, la idea de que yo soluciono yéndome a la privada mi problema educativo porque soy clase media y lo puedo pagar. Ahora, un día te cierran las escuelas y te afecta tanto como los sectores populares. Sí. Y es la clase media la que toma la posta y logra armar una agenda con influencia política. El tema es si ese fenómeno que pasó en 2020, 2021, 2022, se está dando ahora también con las universidades. Hay una oposición dura que se sube a ese planteo, como, no sé, la oposición antikirchnerista se subió al planteo de la 125, donde estaba la gente movilizada. Entonces, hay una oposición dura que está Kirchner, Massa, Kicillof, está la gente, la familia argentina, los hijos de la mayoría. El sistema educativo, el sistema universitario argentino tiene 2.700.000 alumnos. 2.162.000 van a la universidad pública y 551.000 van a la privada. Es decir, ¿puedes repetir ese dato? No sale mucho ese dato. ¿Cómo es la composición? La composición total de la matrícula universitaria, sistema público y privada, es de 2.700.014 estudiantes. Pero el 80% está en la universidad pública. Es decir, hay 2.162.000 estudiantes en la universidad pública. Es decir, toca a la familia argentina. ¿Y vos crees que es un tema, porque escuchaba atentamente todo el análisis que haces, es más político, ideológico, cultural que de presupuesto? Porque acá, en definitiva, la única discusión sobre la mesa, más allá de cómo usó el presidente las redes sociales, con el adoctrinamiento, con los curros y demás, es los fondos el único tema. ¿Vos crees que no es tanto un tema del ajuste que se está dando y que hay que recortar ahí, sino es una cuestión que va más allá de los fondos? Yo creo que es los fondos, es decir, es un sector importante de la administración pública y el 95% de ese presupuesto son salarios. Entonces, los fondos es un tema a recortar, se recorta todo también, el presupuesto educativo en un momento de crisis, heredada, todo eso es entendible, pero también cómo se da esa discusión con la idea de la auditoría. Cuando se salta de los fondos a la auditoría y el subsecretario de Políticas Educativas, Alejandro Álvarez, dice, voy a auditar a todos, hagan lo que hagan, los voy a auditar a todos. O versiones de rectores que se encuentran y dice, voy a hacer mierda el sistema universitario de las universidades públicas. Bueno, ahí se convierte en otra cosa. No porque las universidades no deban ser auditadas, que conocemos hechos de corrupción denunciados, aunque no logran una resolución en la justicia,
o el de caso de la Universidad de San Martín de Vido, que sí llega a la justicia. Es decir, el sistema universitario es opaco, la autonomía genera cotos de poder, genera cotos de discrecionalidad, necesita ser auditado. Hay un sistema de auditorías de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, que va depende muy del atrás en Congreso, general. va sí. muy atrás, se estableció por ley en 2015, una reforma que se hizo a la Ley de Educación Superior. Entonces creo que hay una necesidad de ajustar, pero se lo envuelve en una batalla mucho más cultural que del gasto racional. Y ahí es cuando se produce el problema, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa con la familia argentina que tiene hijos o con los pibes que... A ver, la base de votantes de Milei está centrada en un 30%, donde dominan los jóvenes. Si los jóvenes, gran parte de los jóvenes que están en las universidades argentinas votan a Milei. Entonces, es muy particular esta avanzada del gobierno tan brutal. Y además hay otra cuestión. A Milei lo votó en la primaria. Tenemos una elección legislativa 2025. Esa elección es la que no pudo garantizar Milei en la primera vuelta, porque la composición del Congreso se armó en la primera vuelta. Sí. Y ahí había un 21, 25% que votaba a Patricia, que lo votó a Milei en el balotaje. Sí. Pero se va a encontrar de vuelta más libre en esa especie de primaria que va a ser la Las legislativa. intermedias. Y a ese 20 y pico por ciento de Absolutamente de Cambiemos le acuerdo con importa la universidad. Sí. Entonces, puede Lo que voy a repetir lo que decís de otra A manera. ver. El 56% de los votantes de Milei no es el votante duro de Milei que quiere la casa, todo el glosario de las obsesiones del gobierno, que son atendibles absolutamente. Hay que tener cuidado ahí, dirías vos. Diría que sí, porque el 30% lo votó a Milei, pero el 26% lo votó porque no le quedaba otra. Había elegido a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, en la primera vuelta. Confundió la universidad pública con corporaciones como sindicatos, estamentos empresarios estatucuistas. Exactamente. 2001, 125, 2020 y ahora esto. Y aparte, al margen de los números claros que da Luciana, me parece que todo este sector medio, cuando los chicos vuelven a su casa o están estudiando acá y le hablan a su familia, el tema de que estén en lugares donde apagan la luz, porque ya están diciendo, tenemos que reducir la luz. Los ascensores, que no en todas las universidades andan, pero directamente se apagan. Digo, hay un montón de gastos que está haciendo en la diaria la universidad hoy, precaviendo lo que pasa. Esto también aparece en la discusión de las casas, del hogar, del comentario a los padres. Resuena, dirías vos. Resuena, exactamente. Y esto también hay un doble también estándar, está Pablo. ahí, en la marcha que vimos hoy. Ya vimos que el gobierno anterior también había desfinanciado Pero y no hay ahí duda. había un aguantando al gobierno porque es el de nuestro Pero el signo gobierno político. anterior la Ahí hay un cerró, matiz. Diego, la cerró. Bueno, eso es lo que Nos estamos mandó a todos a un Hay un Zoom. matiz pero, ahí, ¿eh? pero por eso, hay doble estándar. Hay un ¿eh? matiz. El presupuesto universitario 2023 Sí. creció en términos reales un 5.4%. Sí. O sea, no se estancó. Y en los únicos meses, el presupuesto del último gobierno del presidente Fernández Sí. subió 5.4 en términos reales. Sí. Esto es un informe de Javier Curcio Sí. y Leone, dos economistas de la Facultad de Ciencias Económicas, que lo dejan muy claro. Sí, Ahí- déjame hacer un sí. puntito porque justo estaba mirando el A gráfico. ver. Toma desde el 2018 hasta este año. 2018, 0,81% del PBI. Se mantuvo en 0,76, 0,69, 0,68 los siguientes años. Subió 2023, era gobierno de Alberto Fernández, 0,73 y ahora lo sitúa en 0,22. O sea, la reacción esta tiene que ver con que el ajuste es fuerte. Digamos, como al número, por lo menos hasta hoy, puede cambiar el gobierno y abrir el grifo. El ajuste, el tono en que se plantea, Sí. el envoltorio que se le pone y el temperamento del presidente que convierte a la universidad pública como una especie de sucedáneo de este socialismo que cuestiona. La universidad pública, el problema de todo este debate, planteado en los términos que lo construye el presidente, es que deja pasar oportunidades muy valiosas. Por ejemplo, pensar si la gratuidad y el ingreso restricto genera inclusión. Y si vos ves cifras del Banco Mundial o del CEDLAC, que es el Centro de Estudios del CEDLAC de la Universidad de La Plata, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, si comparás a Argentina con Chile, del 10% más ricos de la Argentina, los que tienen mayores ingresos, el 10% con mayores ingresos va el 71% a la universidad. Del 10%... Para la gente de mayor poder adquisitivo, 7 de cada 10, igual pudiendo pagar la privada, van a la universidad. pública. Esto es sistema, voy a hacer una aclaración, sistema terciario, se considera la educación superior
universitaria y la educación superior no universitaria. Está generalizado, porque es muy difícil discriminar eso. Pero el 71% de los más ricos está en el sistema universitario, está en el sistema de educación superior, universitario o no universitario. Del 20% más pobre de la Argentina está el 24%. Solo el 24%. Hay una transferencia descomunal de recursos de los más pobres, vía el IVA de la polenta, Sí. a los más ricos. Y eso ¿no? para... Es Entonces- un Robin. Pero te quiero hacer una comparación con Chile. Chile, país neoliberal, ¿no? La desigualdad, bla, bla, bla. Del 20% más rico, el 40%, no quiero decir una cifra que no corresponda, pero la tengo a mano, del 20% más rico, el 40%, del 10% más pobre, de Sí. menos ingresos, el 40% va a la universidad. Dice, Está claro. O sea, en Chile van, de las clases trabajadoras más pobres, van más que en Argentina. más que en la Argentina. ¿Y eso Bien. crees que para compensar debería haber una retribución de graduados una vez que se reciben? ¿Debería ser arancelado para quien puede pagar? La discusión está abierta. Por ley no se puede hacer esas cosas. Las carreras de grado, y se ratificó, piensen esto, en noviembre de 2015, antes del cambio de gobierno, el kirchnerismo impulsa, muy fogonado por Adriana Puigros, una serie de reformas en los artículos claves de la Ley de Educación Superior, que es del 95. Llega a 2015 y se aclara que van a ser auditados por la AGN, es decir, por el Congreso Nacional, le quita el poder a la CIGEM, por ejemplo. La otra cuestión es que ratifica, en términos mucho más fuertes, la gratuidad y la prohibición de cualquier otro financiamiento que no provenzca de los recursos del Tesoro Nacional, y también el acceso irrestricto con la obligación de las universidades de producir sistemas de O sea, nivelación. gratis y para todos. Gratis y para todos. Bien. Ahora, ¿Es sustentable ese sistema? Porque el gobierno toca esta vaca sagrada, que es la gratuidad y el para todos, en un momento donde está la oportunidad en Argentina de cuestionar eso. ¿Es atendible cuestionar eso? es atendible básicamente por cuando vos relacionás los datos de la gratuidad con los datos de los niveles de alumnos, la cantidad de alumnos pobres que va a la universidad, te das cuenta que esa gratuidad no está alentando la inclusión de los más pobres, le está saliendo muy gratis a los más ricos. Si del 20% más pobres solo va el 24%, bueno, es que no está funcionando la gratuidad. Hay un fantasma y es, en realidad Milei quiere arancelar la universidad. No estoy diciendo que no es información, es especulación no mía ni de ellos, que circula para objetar al gobierno. Y es la siguiente, en realidad quieren arancelar a los extranjeros como primer paso, como desembarco, y después generalizar el arancelamiento como mecanismo. ¿Ustedes escucharon esto? No, hoy no está esa discusión. Que no esté en los papeles del gobierno, no lo sabemos. Lo que pasa es que el gobierno directamente no pone esta discusión sobre la mesa, que tendría todo el derecho del mundo a hacerlo, Sí. sino que sale directamente a confrontar. Y agrego un dato, lo último que decía Luciana. Ayer el presidente, un dato que me parece que pasó desapercibido en la cadena, es, él habló de la pobreza y dijo el 60%. Con lo cual él habló de que en la Argentina hay un 60% de pobreza. Vayamos al último que decía Luciana, Sí. de los pobres. Digo, entonces en la universidad, si tenemos un 60% de pobres, ¿cuánta gente va de los pobres a la universidad? Bien, ya voy. Paula Bernini está en Plaza de Mayo. Paula, te escuchamos. Paula, ¿estás allí? Sí. Ahí está. Acá estoy, Diego. Sabés que ahora sí, prestando atención a cómo están desconcentrando la plaza. Muy lentamente, muy lentamente. Los que quedaron en la plaza, la mayoría son chicos jóvenes. Hoy en esta marcha vimos algo diferente, una marcha completamente pacífica, con educación, donde marchaban, por supuesto, y había diferentes edades, diferentes familias, rangos etarios. Realmente tenemos que hablar de una marcha completamente diferente. Nadie rompía nada, nadie venía a tirar nada y todos llegaron con mucha educación acá a Plaza de Mayo. Ahora bien, te digo que la gente mayor se retiró y quedaron los grupos de jóvenes. Quiero mostrarles a ustedes cómo acá, ahora que ya la gente empezó a desconcentrar y que hay espacios, empezaron con el mate, los diferentes grupos para
que finalmente la gente desconcentre, comenzó a sentarse en grupo, a tomar mate, a usar las escalinatas de la catedral también para poder reunirse, charlar, tomar mate y una vez que desconcentre la mayor parte de la gente, irse. Tanto Diagonal Norte como Diagonal Sur están liberadas. Uno puede irse tranquila, pero te digo, la gran mayoría que elige irse por Avenida de Mayo. Y Avenida de Mayo sí está un poquito más colapsada. El tráfico todavía no puede llegar hasta acá, hasta Plaza de Mayo, porque en la plaza sí, todavía hay mucha gente, ¿sí? Los jóvenes se quedan, están ahora sí comiendo, tomando, están disfrutando un poquito la temperatura de la noche y ya te digo, no se están yendo. Parece que esta desconcentración tiene para un rato, Diego, a diferencia de otras, ¿no? Marchas donde la desconcentración es mucho más rápida. Bueno, acá parecen querer quedarse un rato, a charlar, a disfrutar de la noche, porque muchos les hemos preguntado, ¿ya se van? No todavía. Así que esto es lo que estamos viviendo ahora. Te digo que durante el acto hubo bastante silencio y se escuchó a los oradores, pero hubo algunos silbidos cuando empezaron a hablar de reclamos como el pago a obreros o reclamos de los servicios muy caros, los alquileres. Nosotros pensábamos que no, pero en cuanto se iban del discurso de la educación gratuita, ahí ya había algún que otro silbido, pero todo fue con absoluta calma y todos, a medida que lo entrevistábamos, lo que decían era estar en esta marcha para defender la educación pública. Paula, muchísimas gracias. Bueno, es interesante el dato de la marcha que da Paula, porque un poco muestra lo que nos contaba Luciana del documento o nos contaba Jessica, que es que el documento no era especialmente beligerante ni agresivo, ni se lo nombraba en primera persona a Milei, ni era confrontativo, ni especialmente politizado, sino que era de argumentos, casi un puente al diálogo, no era ir a chocar de frente. Me parece que eso es importante. Yo voy a decir algo que vos no dijiste. ¿Estarías vos diciendo que le falta al gobierno precisión en la batalla cultural, que no fue preciso eligiendo al colectivo universidades públicas? ¿Tocó cables que no tenía que tocar? Creo que las batallas culturales son imprecisas y construyen sesgos, monstruos y prejuicios, ¿no? Acá construyó una reacción corporativa. Las reacciones corporativas se construyen porque hay ataques generalizados. Un cambio profundo de la universidad demanda bisturí, demanda muchísima No precisión. es que no haya... Hay kioscos igual. Pero por supuesto que hay kioscos. Por supuesto que hay kioscos. El sistema de auditoría no termina de funcionar porque los kioscos siguen funcionando. La autonomía es una excusa para la opacidad y la discrecionalidad. Sí. Todo eso... Ahora, hay un sistema de auditoría que funcione. No es que faltan auditorías, tienen auditorías externas de la AGN, están obligados a auditorías internas con auditores que se suelen consensuar con la CIGEN y tienen auditorías. En noviembre del año pasado, el ministro de Educación de ese momento, Persic, firmó un acuerdo entre las universidades, entre el CIN, el Consejo Interuniversitario, y al que asistieron unas 40 universidades, para que sean auditadas por la CIGEN, que es el órgano que depende directamente del Poder Ejecutivo. Entonces, que no hay auditoría es falso. Que funcionen o no, eso es lo que hay que atender y ver por qué no funcionan. Claramente, si la Universidad de San Martín tiene a sus autoridades procesadas por ese contubernio con Julio Debido procesado, que la justicia está investigando y empezó el procesamiento, bueno, evidentemente algo está fallando en las auditorías. Pero acá, pero quiero decir algo, Pablo planteaba cuántos pobres hay en la universidad. Bueno, primero el tema de los más pobres solamente está el 24%, de los de 10%, 20% más pobres. Y hay otra cuestión. La cantidad de pobres que hay en la universidad, la inclusión de la universidad depende de la inclusión del nivel secundario. Si el nivel secundario no logra graduar a los chicos de la pobreza en tiempo y forma, si eso está pasando... No llegan muchos, obviamente, a la universidad porque tienen que tener el título secundario y no lo tienen. Y aunque lo tengan, no tienen los saberes, sabemos. Solamente el 13% se gradúa en tiempo y forma, es decir, con los conocimientos y terminado el secundario. Entonces, es una cadena de problemas, mucho más complejo que decir arancelo, que decir estoy a favor de la educación
libre y gratuita. Bien. Y si tenés tiempo, te cuento un dato muy interesante. Si te lo tenés en 30 segundos, Sí. te compro. Sí, hablamos de la excelencia de la Universidad de Buenos Aires y del sistema público a partir de los premios Nobel. Quiero que tengamos en cuenta que César Milstein se gradúa en 1954, ¿no? Sí. En ese momento, la tasa de escolaridad del secundario neta, es decir, la cantidad de chicos que había en el nivel secundario, que tenían que estar por edad en el nivel secundario, era apenas del 30%. De manera que casi nadie iba al secundario y menos iban a la universidad. Y una universidad es buena por dos cosas. Porque logra enseñarles con mucha calidad a todos o porque selecciona mucho a sus estudiantes. La Universidad Argentina, durante muchas décadas, y hoy sigue haciendo, selecciona a todos sus estudiantes porque todo el sistema de educación primaria y secundario va seleccionando y dejando chicos afuera, y cuando entran a la universidad se produce esa selección que muestra que están los más ricos subvencionados por los más pobres. Ese es el panorama complejo. Es un dato que es poco conocido y poco Interesantísimo, pensado. Bien. pero para cambiar algo hay que empezar a tocar esas variables y ver qué pasa. No Muy esta bien. condena generalizada ni la reacción generalizada. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, yo